Hola, mi nombre es Leopoldo Maldonado, coordinador del Programa de Protección y Defensa de la organización Artículo 19, dedicada a la defensa de la libertad de expresión. Yo vengo a platicarles el día de hoy de un caso ocurrido en Quintana Roo hace 3 años. El 30 de agosto de 2014 fue detenido en Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo, el periodista Pedro Celestino Canché Herrera, acusado por la Procuraduría General de Justicia de Quintana Roo del delito de sabotaje. Canché Herrera es activista, es indígena maya y periodista independiente que ejerce en el municipio de Felipe Carrillo Puerto, ubicado a 220 kilómetros de Cancún. Y desde el 11 de agosto de 2014 dio cobertura a una protesta que encabezaba el Consejo de Colonias Populares de su comunidad. Esto en razón del incremento de las tarifas y la instalación de medidores por parte de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado Local, también conocida como CAPA. La víspera del miércoles 20 de agosto, cerca de 100 manifestantes mayas que se encontraban en plantón en las instalaciones de la CAPA fueron desalojados violentamente por la policía. De ese total, 40 fueron detenidos y 9 consignados ante el Ministerio Público, donde les fincaron los delitos de motín, agresiones y ultrajes a la autoridad. Los hechos fueron cabalmente documentados por Pedro Canché Herrera, quien compartió la información con compañeros periodistas de Cancún. Así fue que el domingo 24 de agosto de 2014, el periodista Canché compartió un video en redes sociales y en sus cuentas personales de Twitter, donde retó al gobernador del estado, Roberto Borge, a un debate público sobre las detenciones ocurridas días antes y además criticó fuertemente la labor del mandatario priista. 2 días después de la difusión de este video, Canché recibió una serie de críticas y señalamientos negativos a su trabajo, esto por parte de Lino Magos, entonces titular de la dirección de la Defensoría Pública del Poder Judicial del Estado de Quintana Roo, quien en su cuenta de Twitter acusó al periodista, entre otras cosas, de ser un atentado de periodista y aprendiz de alborotador. Ya en esos momentos, la falsa imputación que pesaría contra el periodista se estaba fraguando. Una vez que fue detenido y una vez que fue retenido y mandado a la cárcel, Pedro fue ingresado al llamado Módulo 1 de alta peligrosidad en la cárcel de Felipe Carrillo Puerto. Ahí fue golpeado salvajemente por otros internos. Ello ocurrió sin que los custodios intervinieran para protegerlo. Hasta el día de hoy, Canché Herrera tiene que acudir a terapias de rehabilitación por las lesiones graves que le infligieron en su hombro derecho y en las cervicales. Durante su encarcelamiento, de manera totalmente cruel e inhumana, Pedro era trasladado al Hospital General de Felipe Carrillo Puerto para ser atendido, así le decían. Sin embargo, solamente sufrió mayor revictimización derivada de la negligencia médica. El proceso penal fue largo y estaba plagado de irregularidades y además sostenido sobre pruebas totalmente inconsistentes, contradictorias e insuficientes. La defensa legal asumida por Artículo 19 fue llevada por todos los medios que provee tanto la legislación nacional como la internacional. En paralelo, el gobierno de Roberto Borge, a través de su Dirección de Comunicación Social y su ejército de bots en redes sociales, se dedicó a criminalizar, estigmatizar y condenar públicamente al periodista Pedro Canché Herrera. Fue hasta el 13 de mayo de 2015, 8 meses después de haber ingresado a la cárcel, que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitió la Recomendación 13-2015, mediante la cual se confirmó que el proceso penal instaurado contra Pedro era una represalia por su ejercicio periodístico. Por su parte, el Grupo sobre la Detención Arbitraria de la ONU determinó que el caso de Pedro Canché constituía una detención arbitraria precisamente ejecutada en razón de su ejercicio de la libertad de expresión y como una forma de discriminación por su adscripción al pueblo maya. Así las cosas, después de 9 meses de injusta reclusión, el 28 de mayo de 2015, el segundo tribunal colegiado del 27º Circuito, con sede en Cancún, otorgó el amparo y protección a Canché para que fuera restituido en su absoluta libertad.
Uno de los argumentos torales adoptados por estos 3 magistrados que lo liberaron fue lo único que se demostró en el expediente instruido en contra de Pedro Canché es que estaba realizando su labor periodística en el contexto de las manifestaciones. Una vez libre, Pedro Canché y sus representantes decidimos interponer formal denuncia ante la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión, esta perteneciente a la Procuraduría General de la República. Esta denuncia se interpuso justo el 31 de julio de 2015. Ahí aportamos desde el principio múltiples pruebas de la utilización del aparato de Estado en Quintana Roo para castigar a Pedro Canché por su cobertura de las protestas en Carrillo Puerto. En esa operación de Estado, evidentemente estuvieron implicados el entonces gobernador Roberto Borge Angulo, el expresidente del Tribunal Superior Fidel Villanueva y el entonces procurador Gaspar Armando García Torres. Han pasado prácticamente 2 años sin que la averiguación avance un ápice. Hasta ahora, con el cambio de titular de la Fiscalía de Libertad de Expresión, el maestro Ricardo Sánchez del Pozo, es que se nos presentó un plan de investigación. Así es, tuvieron que pasar 2 años de que se interpuso la denuncia para que prácticamente se iniciara una investigación en contra de los servidores públicos implicados en el flagrante y evidente uso desviado de poder. Lo realizado antes por los ministerios públicos de la Fiscalía fue solicitar constancias y enviar oficios sin existir una verdadera intención de llegar hasta las últimas consecuencias. Simplemente, como siempre pasa en este país, se buscaba engordar un expediente de papeles que no llevaban a ningún lado. Ante ello nos preguntamos, ¿está dispuesta la PGR a llegar hasta las últimas consecuencias del caso y procesar penalmente por primera vez a un exgobernador, en este caso Roberto Borge, por la agresión flagrante y evidente contra un periodista? Me temo que no. Por eso exigimos que se instaure a partir de ahora una fiscalía que sirva.